bienvenido a la escuela pública, porque a la escuela pública van los hijos de los trabajadores, a la universidad pública van los hijos de los trabajadores. Nosotros no tenemos 8.000 pesos por mes para pagarle el colegio privado a nuestros hijos, señor presidente. El gobierno nacional viene sosteniendo que la educación pública no sirve. Vienen por la educación, vienen por la mercantilización. Ratificamos que no vamos a hablar del salario mínimo docente porque se aumenta a través del mínimo vital y móvil en el Ministerio de Trabajo. Nos vamos a reunir con los gremios cuando se resuelvan las paritarias provinciales y cuando no haya paros en el medio. Ayer tuvimos una excelente noticia. Tenemos ministro, apareció el ministro, compañeros. ¿Dónde estaba Esteban Burri? Generó este lío y se borró. No es cierto que no hayamos invertido, que estemos borrados, que no estemos trabajando con las provincias. Casi triplicamos los fondos que invertimos en las provincias. ¿Pero es una obcecación? Me parece que es obcecado decir que no cierro la paritaria de la provincia de Buenos Aires porque no me llama Bullrich. Eso es obcecación. Si no quieren llamarle paritaria, que no la llamen, pero que cumplan con el artículo 10. Yo creo que eso es una de las claves para destrabar el conflicto. Nosotros vamos a solicitar que nos reciban, que nos atiendan, que nos escuchen, si no el conflicto va a continuar. La llave de destrabar, como lo dijimos hoy, la tiene el gobierno nacional. Todos tenemos que estar comprometidos en que los chicos tengan las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido y vayan a la escuela pública o privada. Esa es la Argentina del futuro, la de la igualdad de oportunidades. Yo entiendo que tiene una gran ignorancia con respecto a la educación pública porque nunca fue una escuela pública, ni sus hijos fueron una escuela pública, pero tiene que reconocer el trabajo, el valor del trabajo del docente. No hay tregua, o tiene apego a la ley y convoca el gobierno o va a tener la gente docente en la calle y manifestándose. Es decir, están erráticos en las políticas, están tratando mal a los educadores. Estaría bueno que el gobierno se dé cuenta que tiene que comenzar a dialogar de verdad, no solo decir que son dialoguistas y después no lo hacen. La cultura del paro docente lo que termina fortaleciendo es la fuga a la escuela de gestión privada. Y esto está estudiado, son números concretos. Usted no puede seguir echándole la culpa a los maestros. Los maestros son trabajadores. Y son trabajadores que reclaman nada más que un salario justo. Lo que están haciendo es un vaciamiento de la escuela pública, un vaciamiento del presupuesto, y cuando no se quieren sentar a discutir a nivel nacional es porque no quieren discutir qué parte del presupuesto nacional van a destinar a educación. Déjense de joder. No puede ser la variable de ajuste el maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero central de CN23. Mi nombre es Rodrigo Bonani. Junto con Agustina Rivas nos quedamos hasta las 9 de la noche para compartir con ustedes toda la información. Agus. Buenas tardes, Rodri. Bueno, a ver, volvemos a abrir un noticiero central, otra vez hablando de docentes. ¿Y por qué? Porque a pesar de que llevan ya prácticamente 2 semanas ininterrumpidas de paro, de movilizaciones, de lucha, de discurso, todavía no hay una persona, ni siquiera en el gobierno nacional o en el gobierno provincial, que escuche el reclamo de los docentes. Muy por el contrario, después de la multitudinaria marcha del día de ayer, hoy apareció el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, a decir: hola, ¿qué tal? Acá estamos, no nos borramos, pero igual quiero decirles a los docentes que son obcecados y que no vamos a abrir la paritaria nacional. Esto tiene que ver con lo mismo que había explicado el jefe de gabinete, Marcos Peña, en la sesión de control al gobierno en la Cámara de Diputados, en donde aclaró y leyó parte de lo que era la ley y donde dijo que ahí no decía que el gobierno estaba obligado a llamar a paritarias. La pregunta es, ¿qué hicieron el año pasado entonces? ¿Por qué convocaron una
paritaria si es lo que no eres lo que debían hacer, ¿no? Y también, si entramos en detalle sobre los puntos que leía el jefe de gabinete, si ahí no dice paritaria, los requisitos que debe cumplir durante esa reunión a la que está obligada el Ministerio de Educación y los gremios es muy similar a lo de una paritaria, porque deben discutir no solo el salario, sino condiciones laborales, cuáles van a ser las mejoras de infraestructura y edilicias que se van a realizar durante el año. O sea, es algo muy similar a la paritaria. Sin embargo, el gobierno insiste en que si va a haber una reunión, no se va a llamar paritaria, pero la condición es que no haya paros. Bueno, y hoy habló también el presidente de la Nación. Y realmente un discurso que se repite, ¿no? Ya es momento de que escriban alguna línea nueva porque hace días y días que venimos escuchando exactamente lo mismo con frases calcadas con respecto a los resultados que ha arrojado la prueba Aprender, donde dice sí fueron sorprendentemente malos. Bueno, volvimos a escuchar ese discurso, volvió a respaldar a la gobernadora María Eugenia Vidal en su lucha contra los docentes. No lo dijo de esa manera, pero digamos se interpreta de esa forma, ¿no? Porque dice, en una tierra de machotes vino una mujer a enfrentar las situaciones, bueno, y demás, pero la realidad es que no hay ninguna noticia favorable, ¿no?, para este sector. En medio de todo esto, por supuesto, y de los resultados que decía Agus, el gobierno intenta llevar al Congreso Nacional el plan maestro, un plan que seguramente se va a encontrar con muchas discusiones. La primera es que los docentes no han participado en el armado de ese plan. Una cuestión que, por supuesto, ahora vamos a preguntarle a nuestros invitados, porque en principio ayer nos contaban, les habían acercado el proyecto para diciembre, enero, más o menos, para finales de diciembre, para los primeros, para finales de diciembre. Sin embargo, y pese a la promesa de que iban a ser convocados para discutirlo, el gobierno nacional ya anunció el proyecto, ya planea enviarlo al Congreso y, por supuesto, los docentes han quedado fuera de esa discusión. Vamos a presentarlos entonces, si te parece, y nos metemos ya de lleno en la conversación. Un segundo antes, quiero recordar nuestras vías de comunicación a través de WhatsApp, 11 2613 5200. Si nos estás mirando, podés sumarte a todo lo que conversamos acá, ese momento, ¿no? Y el lugar para que puedas emitir tu opinión. Como siempre te decimos, leemos absolutamente todos los mensajes, ¿no? Sí, siempre que sean con respeto, es lo único que les pedimos. 11 2613 5200. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestros invitados, Saúl. Claro. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar acá. Nos visitan Fabián Feldman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, y Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Ayer veíamos la multitudinaria marcha, movilización, convocatoria de todo el país que lograron. Y el día después es un día donde se suponía, donde por lo menos se esperaba un gesto, ¿no?, un acercamiento. Sin embargo, el ministro de Educación confirma, ¿no?, reafirma que no los van a convocar para paritaria nacional. El presidente de la Nación dijo lo que acabamos de repasar. ¿Cómo toman ustedes después de la demostración de ayer? Bueno, primero agradecerle al pueblo en su conjunto el acompañamiento a la marcha. Esta es una oportunidad para poder hacerlo y se los agradecemos. Los padres, los alumnos, los centros de estudiantes, las organizaciones políticas, todas las organizaciones docentes, sindicales, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, como aquí está el compañero de FEDUM, y también nos acompañó en la CONADU. Entonces, en cuanto a la convocatoria, nos sentimos muy satisfechos porque nosotros hicimos una marcha el 6 de marzo donde éramos casi 100.000. En menos de 15 días dijimos hay que conformar un Frente Nacional Educativo donde toda la población comprenda que no es un tema solo salarial, sino es la defensa de la educación pública. Y se cuatriplicó, hubo más de 400.000 personas. Entonces, en ese sentido, nos sentimos satisfechos y, por supuesto, siempre que uno peticiona por escrito, en una mesa de negociación o en la calle, espera que del otro lado haya una reflexión, una escucha. Nosotros a fines del año 2015, cuando asumió el ministro de Educación, al día siguiente, con honestidad, nos convocó a las organizaciones sindicales y nos dijo, quiero convocar con tiempo la paritaria nacional. Diciembre del 2015. Cuando terminó el año 2016, en diciembre que tuvimos la última reunión, quedamos comprometidos para reunirnos la primera semana de febrero del 2017. Eso nunca sucedió, ni tampoco nos dijeron formalmente que no nos iban a convocar. Respecto a las manifestaciones que ustedes decían recién que no existe en la ley, hay una ley que es la Ley de Financiamiento Educativo,
su decreto 457, no los queremos aburrir al público con leyes y números, pero en su articulado, el artículo 10, dice, habrá un acuerdo marco donde se discute salario mínimo, condiciones de trabajo, calendario escolar y condiciones de trabajo. Y después tuvimos la Ley Nacional de Educación, que fue sancionada en el año 2007, que tiene plena vigencia. Entonces lo que pedimos nosotros es el cumplimiento de la ley. Perdón, pero dice salario mínimo. Salario mínimo. Y entonces no se puede estar agarrando de ahí el gobierno para decir, yo puse el salario mínimo inicial un 20% por encima del mínimo vital y móvil. No, la cláusula que dice de la paritaria nacional del año 2016 dice, siempre habrá un 20% sobre el salario mínimo vital y móvil sin perjuicio, sin perjuicio de lo que acordaren las organizaciones sindicales en el ámbito de la paritaria. Es decir, nosotros no tuvimos la reunión 2017 para discutir el salario 2017. Por otro lado, le piden a los gobernadores que primero discutan ellos. Si primero discuten ellos y después nosotros nos reunimos en paritaria y entendemos que es un punto más, desarticulamos a las mismas negociaciones de los gobiernos. Además tienen un problema mayor, que es que el salario mínimo vital y móvil se discute después de lo que ustedes deben discutir las paritarias. Exactamente, pero además les queremos decir otra cosa. A partir de esta actitud del gobierno nacional, los gobernadores en muchos casos no hicieron tampoco negociación paritaria, sino que han sacado decretos, y decretos por debajo de la pauta inflacionaria que el mismo gobierno nacional fijó. Y hay provincias como Santiago del Estero que tiene intervenido el Consejo de Educación, que son temas que nosotros discutimos en la paritaria, qué sucede en cada una de las jurisdicciones. Porque al ser nosotros una confederación, en la paritaria nacional tenemos la oportunidad de decir qué pasa en Santiago del Estero, qué pasa en Corrientes y en cada una de las 24 jurisdicciones del país. Sin embargo, y lo sumo a Daniel para charlar de esto, el gobierno insiste y en el día de ayer se ha encargado de recalcar los números de adhesión al paro. Hay provincias que tienen 0% de adhesión al paro y en Buenos Aires está por debajo del 50%. ¿Sienten que están perdiendo esta batalla o ustedes ven la foto de las 400.000 personas en la plaza? Bueno, el gobierno oculta muchas cosas. El paro tiene un acatamiento superior al 90% en la mayoría de las provincias y en la mayoría de los niveles educativos. Quiero aclarar que en el caso de los docentes universitarios es una particularidad que nosotros sí estamos en paritaria, a diferencia de los compañeros de los otros niveles, y igualmente somos solidarios con la convocatoria paritaria que ellos tienen que tener. Pero en el caso nuestro nosotros tuvimos un acuerdo salarial el año pasado de un 35% contra una inflación del INDEC del 41%. A esa pérdida salarial, desde que Macri asumió como presidente del 6%, si le agregamos la inflación de enero y febrero, que dice el mismo INDEC, tenemos una pérdida salarial del 10%. Por eso nosotros estamos en contra de este techo que nos intenta poner en la paritaria de 2017 y el cierre de la paritaria del año pasado, y lo que estamos reclamando es la recuperación, no un aumento salarial, sino recuperar ese 10% que perdimos de que Macri asumió como presidente, y a su vez que este año tengamos un incremento superior a ese 18%, teniendo en cuenta que si en los 2 primeros meses ya hay una inflación del 3,8%, creo que cualquiera se da cuenta que la inflación de este año va a ser mayor al 18%, y además también este gobierno que tanto se apura en aumentar las tarifas de luz, de gas, de agua en un 400, 500%, no nos puede conformar a los docentes con un 18%. ¿Creen que finalmente el gobierno va a dar el brazo a torcer si tenemos en cuenta que lograron los bancarios firmar por encima del 30%, que hoy se conoce el de empleados de comercio en el 20% con una cláusula gatillo? ¿Creen que tienen la posibilidad de llegar a esos arreglos? Yo creo que nosotros como dirigentes sindicales tenemos la obligación de defender a nuestros trabajadores. Aclaro que esta defensa también, como decía Fabián, tiene el apoyo de toda la comunidad educativa y me parece del pueblo en general, porque la educación es lo que permite el ascenso social que se da en nuestro país, la educación pública, gratuita, inclusiva, y en eso me parece que la pelota hoy está del lado del gobierno. Ellos tienen que ver lo que está pasando, lamentablemente hasta el día de hoy no tienen una lectura de lo que pasa, es un gobierno autista que no responde, y por eso también el 6 de abril vamos a participar del paro de la Confederación General de Trabajo y de todo el movimiento obrero, para expresar el rechazo a estas políticas del gobierno nacional. El gobierno, la propuesta o la idea que empieza a circular ahora y que Baradel incluso ha levantado después de lo que fue la marcha de ayer, dice, nosotros nos podemos sentar a negociar y según Baradel sería bajo otro nombre que no se llame paritaria, pero discutimos lo mismo, pero si no hay paro, dice el gobierno. ¿Pueden aceptar esas condiciones? Bueno, a nivel nacional les queremos decir que hoy no hay paro. Entonces, hoy podíamos haber sido convocados. Es más, nosotros hemos sido convocados
durante, esta sería la paritaria número 10. Hubo 9 paritarias que hemos sido convocados, inclusive día feriado. Es decir, acá no hay inconveniente en el día que se nos convoca a una reunión, porque estamos dispuestos a sentarnos a dialogar en el ámbito de lo que es formar la paritaria nacional docente. Y otra cosa más para que conozca a toda la comunidad. La paritaria nacional docente no se sientan solo las organizaciones sindicales, se sienta el Consejo Federal de Educación, que es la representación de los gobiernos de las provincias en el tema de educación. Entonces le están sacando no solo la voz a los representantes de las organizaciones sindicales, que representamos al conjunto de los docentes, que son 1.200.000, sino también a todos los representantes de los gobiernos, que son la representación del NOA, del NEA, del sur y del centro de nuestro país. ¿Qué creen que cambió entre el año pasado y este? Porque cuando asume el gobierno, ustedes recién lo decían, se preocuparon por convocarlos muy rápido y por mostrarse como un gobierno que podía resolver rápidamente una paritaria con los docentes y comenzar las clases a tiempo. Pero este año la historia es muy distinta. ¿Qué creen que es lo que traba esta negociación? Yo creo que hay una política económica que el gobierno, ni bien asumió el 10 de diciembre del 2015, lo primero que hace es recortar los impuestos a los más ricos, eliminar al agro, eliminar a la minería, las retenciones, se apura en los aumentos de tarifas, como decíamos antes, de tarifazo de 400, 500%. En ese momento nosotros firmamos un acuerdo salarial y que la mayoría de los gremios de nuestro país, arriba entre un 30% hasta un 38%, eso fue superado por la inflación, todos los trabajadores hemos perdido y me parece que lo que muestra esta política económica de este gobierno es que está favoreciendo a los sectores más ricos. Hay cosas llamativas como, hoy la importación de champán no paga impuestos, se eliminó el 50% que tenían impuestos los autos de alta gama importados, y mientras se favorece a los sectores que más tienen, los trabajadores, los desocupados, vemos todo el trabajo que están haciendo las organizaciones sociales, también para tratar de ser incluidos en este modelo, y me parece que hoy es el gran debate que se da en nuestro país, que queremos un país para 40 millones de argentinos y no solamente para un 2, un 3% de la población. ¿Tienen decididos con qué medidas van a seguir esta lucha? Nosotros en principio mañana vamos a marchar por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, con todas las organizaciones sociales de derechos humanos, con la Corriente Federal de los Trabajadores que integra la Confederación General del Trabajo, como reivindicando lo que significó el repudio a la dictadura militar y, como decíamos recién, por memoria, verdad y justicia. El 6 de abril vamos a estar participando del paro general y en este momento hay asambleas en todas las jurisdicciones del país evaluando no solo la marcha de ayer, sino la continuidad de las medidas. Nosotros, al ser una confederación, vamos a escuchar el mandato de nuestras organizaciones sindicales y en función de eso vamos a resolver. Muy bien, tenemos a través de nuestro WhatsApp algunos mensajes, gente que participa, que se suma a este debate y que quiere opinar del tema de los docentes. 11-2613-5200, nuestro número para que participes, para que te sumes. A ver, yo apoyo a los docentes, nos dice Gisela de Merlo y nos manda esta imagen para compartir con nosotros a través de WhatsApp. Apoyo a los maestros porque necesitamos que de los maestros y las escuelas públicas, dice. La política de Macri es terminar con la escuela pública. ¿Qué más tenemos? Buenas tardes. Por favor, que el gobierno escuche nuestro reclamo y termine el conflicto por una educación pública de calidad para nuestros chicos, dice Gustavo de José Cepaz. Más mensajes. Docentes, por favor, no aflojen porque según sus paritarias son las que nos toca a nosotros. Ese es otro de los puntos, ¿no? Que la paritaria docente va a marcar lo que va a ser las paritarias que se van a cerrar después. ¿Qué más? Yo, madre de una docente, es una vergüenza tener un hombre que no sabe utilizar los verbos, presidente de un país. Creo que ayer los docentes los derrotaron, así y todo. No bajaremos los brazos ni un paso atrás. Adelante con la lucha por los derechos y dignidad de los trabajadores, dice Lilia de Almirante Brown. Allí nos escriben, vos te podés sumar. 11-2613-5200 el número para que nos escriban. Bueno, preguntarles, y voy a agarrarme de lo que decía uno de los mensajes. ¿Sienten también que parte del apoyo que tienen hoy de la sociedad tiene que ver con esto, con que el número que se cierra en la paritaria docente marca después las tendencias de las demás paritarias? Nosotros hemos sido siempre
desde que existe la paritaria, de alguna manera, la paritaria testigo, no solo para discutir los salarios a nivel jurisdiccional, sino que también nuestros compañeros de las organizaciones sindicales estaban pendientes de nuestro porcentaje. Pero el que hoy no haya paritaria nacional, nosotros ayer lo decíamos, es un ejemplo que quiere poner el gobierno, que si pueden doblegar a los docentes, pueden hacerlo con el resto de los trabajadores. Entonces nosotros tenemos una doble responsabilidad, no solo defender a nuestro sector, sino ser solidario con el conjunto de los trabajadores. Por eso también tenemos el acompañamiento tanto de la CGT como de la CTA. ¿Creen que con tal de mantener las metas inflacionarias, el gobierno apuesta al desgaste de los docentes? Bueno, yo creo que si el gobierno quiere contener las metas inflacionarias, debería revertir los tarifazos. Porque, digamos, lo que genera inflación no son los salarios de los trabajadores, sino son los tarifazos que están ellos haciendo. Me parece que el problema que hay, que muchos de los CEOs que forman parte del gabinete de Mauricio Macri, que vienen de empresas privadas, y ellos ven que el trabajador es un costo laboral. Y para nosotros el trabajador no es un costo laboral, sino es un ser humano, es una persona que tiene derechos. Y por eso me parece que lo que hacemos es defender los derechos, en el caso de nosotros, de los trabajadores docentes, y la CGT y la CTA, obviamente, de todos los trabajadores. Muchas gracias a los dos por haber venido y por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.